para que puedan posteriormente revisar lo que hablemos acá hoy. Esto, como les decía, hoy vamos hablando de la corriente alterna, de la corriente AC. Entonces, bienvenidos a esta presentación. Vamos a hablar y explorar sobre la corriente alterna, cómo se genera, sus características y sus aplicaciones en nuestra vida diaria. Al final de esta presentación, vamos a tener una comprensión básica de por qué la corriente alterna es crucial para nuestro suministro eléctrico. Entonces vamos a revisar la historia brevemente para así tener una idea más o menos de cómo fue que evolucionó este tema de la corriente alterna. Entonces, los primeros descubrimientos ocurrieron en 1820 a 1865. Entonces tenemos acá a Hans Ørsted de 1820, descubre que una corriente eléctrica puede crear un campo magnético sentando las bases del electromagnetismo. Entonces esto ya lo revisamos la vez pasada cuando hablamos de la inductancia. Entonces ya revisamos esta parte del campo magnético. Acá ya estamos viendo desde el punto de vista de la historia. Entonces este fue uno de los pioneros que, que pudieron observar este fenómeno eléctrico, este fenómeno físico. En 1831, Michael Faraday descubrió la inducción electromagnética, demostrando que un campo magnético variable puede inducir una corriente eléctrica en un conductor. Este principio es fundamental para la generación de electricidad. Entonces esto también ya lo habíamos discutido, ya habíamos visto el motor más básico, que era lo que vimos la vez pasada cuando estudiamos el tema de la inductancia, cuando se juntaban el campo magnético, el movimiento y, y ¿cuál era el otro componente? Campo magnético, movimiento, ¿me recuerdan? Y las bobinas, ¿no? Entonces con esos tres componentes generábamos la inducción electromagnética. Tenemos acá uno de los personajes más reconocidos en el campo de la electricidad, como lo es James Clerk Maxwell. Él formula las ecuaciones que llevan su nombre y estas describen la naturaleza de los campos eléctricos y magnéticos y su relación con las corrientes eléctricas. Estas ecuaciones predicen la existencia de ondas electromagnéticas de las cuales la luz es un ejemplo. Entonces acá ustedes pueden ver que tenemos cuatro ecuaciones. Esas cuatro ecuaciones son la base fundamental para toda la teoría electromagnética que conocemos actualmente y la teoría de circuitos. Entonces, las primeras dos que vemos ahí, la primera es la ley de Gauss para el campo eléctrico, la segunda es la ley de Gauss para el campo magnético, la tercera es la ley de inducción de Faraday, de la que estábamos hablando, perdón, esa es la última, y la tercera es la ley de Ampère. Entonces, como les decía, estas cuatro ecuaciones son la base fundamental de todo lo que conocemos hoy como teoría de circuitos. De ahí se desprende toda esa teoría. Entonces es importante conocerlas para poder nosotros enfocar nuestro estudio en alguno de estos campos. Entonces, uno de los estudios más importantes de Maxwell fue encontrar acá em, cómo unir esas ecuaciones para que no quedaran como sueltas, que no estuvieran independientes, sino que hicieran parte de un conjunto de, de teorías, de un conjunto de ecuaciones que describieran de una forma em, a nivel global la parte electromagnética. Entonces lo que él hizo fue coger esos estudios de Faraday, de Ampère y de Gauss y transformarlas en un lenguaje matemático. Ese fue el aporte de Maxwell. Fue también muy conocido por el estudio de la astronomía. Él fue el que descubrió que estos anillos de Saturno eran partículas individuales, que los anillos no están conformados por una sola pieza, sino que están conformados por miles y millones de partículas separadas las unas de las otras, unidas
precisamente por fuerzas eh, no visibles, como el campo eléctrico, el campo gravitacional y el campo magnético. Entonces, esta persona fue muy importante en este estudio del electromagnetismo. Entonces les recomiendo que si tienen tiempo puedan revisar algo de la historia de Maxwell. Otro personaje pues ícono de la historia de la electricidad pues es Nikola Tesla. Entonces por eso actualmente conocemos una compañía que se llama Tesla, que es de carros eléctricos, es en honor a él. Él fue ingeniero e inventor serbio-americano. Tesla realiza importantes avances en el desarrollo de la corriente alterna. Sus inventos incluyen el motor de inducción y el transformador de corriente alterna, que permite la transmisión eficiente de la electricidad a largas distancias. Entonces, pues él tuvo varias patentes, varios inventos en el tema de las comunicaciones. Fue uno de los que ayudó al desarrollo de la radio, al desarrollo de las comunicaciones a distancia, pero el gran aporte de él fue la corriente alterna. Él descubrió que con este tipo de corriente era más eficiente transformar cierta cantidad de energía de un punto A a un punto B, permitiendo que, que fuera más efectiva y que hubieran menos pérdidas en ese transporte. Entonces Tesla patenta su motor de inducción en 1888 y realiza demostraciones públicas para mostrar la seguridad y eficiencia de la corriente alterna. Entonces tuvo varios contrincantes, varios contradictores, entre ellos Edison, que era pues un empresario ingeniero estadounidense. Entonces en esa época Edison tenía la, la certeza, la mentalidad, la convicción de que la corriente directa era el futuro de la transmisión de la electricidad. Entonces, cuando llegó Tesla con estas nuevas ideas revolucionarias, entonces hubo ahí un conflicto. Tesla era pues netamente un científico, mientras que Edison era combinaba la parte de la ingeniería, la parte de la ciencia con la parte de los negocios. Entonces él necesitaba pues vender sus productos. Entre ellos, pues a Edison se le atribuye la invención del bombillo incandescente, pero pues hay ciertos registros en donde se demuestra que ya existían unas tecnologías más avanzadas, obviamente ocultadas por estas compañías para poder vender sus productos. Entonces, como les decía, Edison era un contradictor de Tesla y él necesitaba vender sus motores de inducción de corriente directa. Entonces hizo pues hasta lo imposible por desacreditar a Tesla y entonces pues inventaron una serie de rumores en donde se decía que la corriente alterna era peligrosa. Hicieron incluso demostraciones donde morían animales por este tipo de motores, por este tipo de transformadores. Entonces fue toda una campaña de desacreditación. Entonces es lo que llamamos la guerra de las corrientes, que ocurrió entre 1880 y 1893. De esto hay muchos documentales en internet por si quieren revisarlos, donde explican qué fue lo que sucedía ahí. Pero pues la base fundamental es esa, el tema del negocio de Edison, que él era pues un próspero empresario y necesitaba acomodar al lugar, imponer su corriente directa. Entonces acá lo que les estaba diciendo, Edison lleva a cabo una campaña para desacreditar la corriente alterna, incluyendo demostraciones públicas donde electrocuta animales para mostrar sus peligros. Sin embargo, la corriente alterna demuestra ser más eficiente para la transmisión a larga distancia. Entonces ya vamos a mirar, esto es un poquito de historia, ahorita vamos a mirar ya la parte técnica, la parte de la teoría y nos vamos a dar cuenta que cuáles son las ventajas de la corriente alterna. La corriente alterna se adopta para la transmisión de electricidad, especialmente después del éxito de la Exposición Mundial de Chicago en 1893, donde Westinghouse usa la tecnología de Tesla para iluminar la feria. Entonces acá la famosa feria de Chicago, donde él ilumina
toda una plaza ahí con el tema de los generadores en corriente alterna. Entre 1890 y 1900 pues ocurrió la implementación de las plantas de energía de corriente alterna, ya cuando pues ya todo el mundo se dio cuenta que era la forma más idónea, la forma más eficiente de transmisión de energía. Entonces ya se empiezan a instaurar las primeras plantas de energía. La primera planta hidroeléctrica de corriente alterna se construye en las cataratas del Niágara en 1895, utilizando generadores de Tesla. Entonces acá tenemos una imagen de las cataratas del Niágara. Entre 1890 y 1900, pues miramos también la expansión de la red de corriente alterna. La red se expande rápidamente en Estados Unidos y el mundo, permitiendo la electrificación de ciudades y áreas rurales. Acá vemos algunas de las ventajas de la corriente alterna, que es la capacidad de transformar voltajes mediante transformadores, permite la transmisión eficiente de electricidad a largas distancias con menores pérdidas de energía. Entonces esta es una de las mayores em, mayor evidencia que tenemos de la corriente alterna es la transmisión de la energía. Hay obviamente aplicaciones en el tema de las comunicaciones, pero, pero lo más visual para nosotros es la parte de la transmisión. Entonces tenemos que tener en cuenta que lo que caracteriza a la corriente alterna es la eficiencia de transporte de energía a largas distancias. Entonces esta tecnología pues todavía se sigue utilizando alrededor del mundo. Han salido unas nuevas tecnologías emergentes en el campo de la corriente directa, pero todavía esta de la corriente alterna es muy utilizada. Entonces la corriente alterna es la forma más común de electricidad utilizada en hogares y negocios. Entonces acá podemos ver una primera idea de lo que es este cuento de la transmisión. Entonces acá tenemos una maqueta pues simplificada, un diagrama simplificado donde tenemos una central hidroeléctrica, tenemos tenemos una estación de transformación, tenemos acá los cables de distribución y acá pues el uso final. ¿Cuál es la idea? Que se genera acá la electricidad con la tecnología de AC, llega acá una central de transformación, acá generalmente estamos em, generando una electricidad más o menos a unos 220 kilovoltios. Acá subimos la tensión, la idea de transportar la energía a largas distancias es subir muchísimo la tensión para que haya menos pérdidas en el cable por el efecto Joule que provoca un exceso de corriente muy alta. Entonces, em, como sabemos, la potencia, la fórmula de la potencia es igual a V por I, ¿cierto? Entonces, tensión por corriente. Entonces, si disminuimos al máximo la corriente, vamos a disminuir al máximo el calor que ésta va a generar por los cables, por el tendido eléctrico. Entonces, si disminuimos el efecto Joule, vamos a, a transportar toda esta energía, eh, pongámosle que en un 90%, 95% va a llegar acá. Si la corriente fuera muy alta, que es en el caso de la corriente directa, pues prácticamente que todo se queda en los cables por el efecto del calor. Entonces esa es más o menos la idea de la corriente alterna. Obviamente incluye otros parámetros como la conductancia, la inductancia, lo que vimos en las últimas dos sesiones, pero a grosso modo podríamos decir que es disminuir el efecto Joule. Entonces tenemos acá la estación transformadora donde convertimos la tensión de 220 hasta del orden de los 400, 500 kilovoltios. Entonces se transforma. Acá ya cuando va a llegar al uso final, volvemos y bajamos la tensión, la pasamos de 500 kilovoltios, la pasamos a lo que necesitemos acá, 11.400 voltios para el tema de la distribución y 220 y 120 voltios ya para uso final. Entonces más o menos esa es la idea de cómo funciona el tema de la transmisión.
En Colombia la tensión típica de generación eléctrica varía dependiendo de la central generadora, pero generalmente se encuentra en el rango de los 11.000 kilovoltios a 24.000 voltios, perdón, lo que les decía acá. Eso es lo que estamos, esas las tensiones de acá de las centrales. Estas tensiones son luego elevadas a niveles más altos, como 110 kilovoltios, 230 kilovoltios o incluso 500 kilovoltios, para su transmisión a larga distancia a través de la red de transmisión eléctrica del país. Listo, entonces acá en esta estación de transformación es donde llegamos a estas tensiones de 500 kilovoltios. Listo. Ya entramos acá en el tema de las aplicaciones industriales. Entonces la corriente alterna es la forma más común de electricidad utilizada tanto en hogares como en negocios. Entonces acá podemos ver que la mayoría de las empresas pues utilizan muchos motores y estos motores son motores de corriente alterna. Por supuesto hay motores de corriente directa, pero podríamos decir que es ahí una mezcla. Entonces, eh, de todas formas, la corriente alterna es la que llega ahí y en la subestación propia de las compañías, ahí se hace una transformación para si hay la necesidad de utilizarlos de corriente continua, pues no haya ningún problema. Pero entonces la mayoría de los motores son de corriente alterna y pues es lo más utilizado en cualquier industria de la manufactura, de alimentos o lo que sea. Tenemos también en la parte doméstica, en la casa, que, que muchos de los aparatos que nosotros utilizamos, pues utilizan esta forma de corriente. Entonces, tenemos, por ejemplo, la nevera, la aspiradora, la estufa, eh, la lavadora, el horno microondas, el sistema de extracción, todo lo que tenga motores va a ser con corriente alterna. Acá, por ejemplo, tenemos la batería, tenemos la licuadora, la plancha. Entonces, todo lo que tenga que ver también con generación de calor, la utilizamos con corriente alterna. Entonces, es importante que conozcamos. No era el objetivo del curso, por eso lo dejamos de último, pero sí es importante tener una idea de cómo es el tratamiento de esta corriente. Como les decía, todo lo que tenga motores va a utilizar ese principio de funcionamiento. Entonces acá tenemos que el taladro, el destornillador eléctrico, la pulidora, todos esos elementos, esas herramientas caseras, las conectamos directamente a la red. No necesitamos utilizar un cargador como el del celular, el del computador, el del televisor, porque esto es tecnología análoga, o sea, la conecto directamente a la red. Acá tenemos un esquema como el que estábamos viendo anteriormente, un poquito ya más detallado, donde vemos los niveles de tensión desde la central generadora hasta pues la distribución en baja tensión. Entonces acá este esquema es un poquito más diciente, un poquito más ilustrativo. Entonces acá tenemos una central, es una central térmica. Generamos la electricidad a 22.000 kilovoltios, a 22 kilovoltios, perdón, o 22.000 voltios. Tenemos el transformador para subirla a 400, 230 y 115 kilovoltios. Este proceso, a esta tensión, se le conoce como transmisión en alta tensión. Una vez que hayamos recorrido pues muchos kilómetros, eh, podemos decir, por ejemplo, acá en la termoeléctrica de Paipa, hasta llegar a Bogotá. Entonces viene todos estos kilómetros, llega acá y hay una estación de transformación. Bajamos la tensión, hacemos una transformación ahí ya a unas tensiones más bajas de 69, 34.5, 23 y 13.8 kilovoltios. Entonces este proceso a estas tensiones se llama la parte de distribución. Ahí ya estamos distribuyendo
la energía. Entonces, estas tensiones son las que vemos nosotros en los cables que vemos en la ciudad, que vemos en el barrio. Esos tres que ustedes ven elevados, tienen esta tensión de 13,8. Acá en Bogotá hay una particularidad, no es de 13,8 sino de 11,4 por el tema de la altura, por el tema de la altura de la ciudad. Entonces también varía de acuerdo a la posición geográfica de donde vaya usted a hacer este proceso de distribución. Y por último, pues hacemos la última parte, que es la distribución en baja tensión, que era lo que les decía, que son 480 voltios, 220 y el de 208, 120. Entonces estos ya son valores para sistemas trifásicos. Entonces nosotros generalmente pues utilizamos un sistema trifásico, pero de 208 y 120 voltios en lo que concierne en la parte en la parte doméstica, en la parte de las casas. Listo, entonces acá ya entrando en materia, ya una vez que revisamos la historia y ya que tenemos más o menos una noción de cómo es el transporte, entonces vamos a analizar cómo se comporta la tensión en alterna. Entonces acá tenemos un modelo matemático donde podemos ver que la tensión es una función del tiempo. Vamos a analizar primero esta de abajo, que es la más intuitiva. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, esa tensión va oscilando. Entonces, acá, por ejemplo, podríamos tener una tensión máxima de 120 voltios, que sería la que tenemos en la casa. Si nosotros conectamos un osciloscopio a una toma de nuestra casa, vemos una señal como esta, que es dependiente del tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que en algunos momentos va a tener un valor y en otros momentos va a tener otro valor. Entonces en un momento va a ser positiva, en otra va a ser cero, más adelante en el tiempo va a ser negativa, vuelve a ser cero, vuelve a ser positiva y así. Esa es la idea de la corriente alterna, de la tensión alterna. Acá para efectos de simplificación y de modelos matemáticos y de modelos en el, en el estudio de la teoría de circuitos, manejamos dos dominios. Acá lo que les decía, el dominio del tiempo y acá en el dominio de la frecuencia. No vamos a entrar mucho en detalle con esto porque hay que tener cierta instrucción en la parte de la matemática, pero pues la idea es que es una onda sinusoidal. Entonces, los que les interese este tema de la corriente alterna, tienen que ir a revisar la parte de las funciones trigonométricas para que hagan un recorderis de cómo es que se plantean estas funciones que nos describen la tensión y la corriente en función del tiempo. Acá tenemos algunas variables, algunos parámetros que vamos a utilizar. Entonces es algo muy sencillo. Acá lo que les decía, esta función que vemos acá de primera es esta misma de acá, es esta segunda de acá. ¿De qué consta esta función? Tenemos que darnos cuenta que es una función dependiente del tiempo. Vean, depende del tiempo. Entonces la tensión es dependiente del tiempo. ¿A qué es igual? A una tensión máxima, que es esta de acá. En el caso de la casa es de 120 voltios. Y este seno de omega t más un ángulo me quiere decir esto de acá, que es un seno. Es una función sinusoidal. Por eso se llaman senoides. Entonces ya vamos a ir mirando paso a paso esto con un ejemplo. Lo importante es tener en mente esta gráfica en la cabeza. Con que nos aprendamos esta gráfica y nos aprendamos esta de acá, ya más o menos vamos teniendo una idea de cómo es el funcionamiento en corriente alterna. Entonces acá les explican a detalle cada uno de los componentes. Entonces acá este B sub m quiere decir que es la amplitud de la senoide.
Esta es una letra griega que se lee omega y quiere decir la frecuencia angular en radianes por segundo. Entonces lo que les decía, hay que ir a revisar un poco el tema de movimiento armónico simple. No es tan complicado tampoco. Y acá tenemos un desfase o una fase. Entonces ya vamos a mirar con detalle qué es este cuento. Acá tenemos otras fórmulas, otra manera de ver acá la parte de esta función. Entonces tenemos el periodo. Entonces el periodo sabemos que se mide en tiempo, en segundos. Entonces vemos que es 2pi sobre omega. Acá tenemos que omega es igual a 2pi por la frecuencia. La frecuencia sabemos que se mide en ciclos por segundo o hertz. Y la frecuencia es el inverso del periodo. Entonces si a uno lo cogen pues un poquito frío y no se acuerda de esto, pues no importa. Ya vamos a revisar. Esto pues es un poquito complicado entenderlo así, un poco de fórmulas que no me dicen nada. Ya ahorita mirando el ejemplo, vamos a desarrollar un poquito estos conceptos. Entonces acá tenemos la senoide, como les decía, no solamente se aplica al tema de la electricidad, sino también se aplica pues en muchos campos de la ingeniería. Por ejemplo, en el tema de los resortes, es muy utilizada porque es el mismo movimiento armónico simple. Entonces, a veces nosotros para hacer algún diseño de algún amortiguador, bien sea de un carro, de una moto, de cualquier cosa, hacemos el análogo, el estudio desde la parte eléctrica y funciona igual. Entonces es importante conocer esta teoría porque pues obviamente no nos va a servir solamente para la parte eléctrica, sino también desde el punto de vista de la parte mecánica. Entonces para los curiosos de toda esta cosa, entonces les recomiendo que revisen estos conceptos de la parte de la trigonometría, de la parte del movimiento armónico simple. Entonces acá tenemos, por ejemplo, esta misma onda que estábamos revisando anteriormente y vemos que hay otra onda acá que tiene un desfase. ¿Qué es esto del desfase? Esto nos quiere decir que puede ir una onda a través del tiempo y un segundo antes, unos milésimas de segundo antes, unas micro micrésimas de segundos estamos hablando de tiempo, ¿no? Antes o después, pues viene otra onda. Entonces acá viene, por ejemplo, puede ser una onda de corriente. Ya vamos a mirar esto con calma. Entonces lo importante es ver que por el mismo conductor pueden transitar diferentes ondas con un desfase en el tiempo. Entonces eso es lo que vemos acá. Entonces es un desfase temporal, pero también lo podemos ver como un desfase de ángulo. Entonces lo que les decía, toca revisar la parte de la trigonometría, no nos vamos a detener en eso, sino pues la idea es em, más o menos entender el concepto de cómo es que viaja la potencia, cómo es que viaja la energía a través de un conductor. Entonces tengamos la idea de que pueden simultáneamente o con un desfase. Acá esto es pues un ejemplo de unas ondas desfasadas en el tema de ya no tanto de la electricidad, sino en el tema de la mecánica. Entonces es importante conocer que podemos hacer el estudio de diferentes ramas de la física, este mismo fenómeno. Listo, entonces vamos a mirar el primer ejemplo y vamos a tratar de entenderlo de una manera pues más intuitiva. Entonces me dice, halla la amplitud, fase, periodo y frecuencia de la senoide. Entonces esta es la senoide. La gráfica podría ser cualquiera de estas. Entonces nos dice, halla la amplitud. Entonces acá en esta fórmula, lo más fácil es hallar la amplitud. ¿Cuál es la amplitud? Este 12 de acá. Entonces ahí lo vamos mirando.
este 12. Esa es la amplitud. Simplemente escribir. La tensión máxima es igual a 12 voltios. Esto está en voltios. Listo. Después me dice, halle la fase. Entonces la fase es este de acá. Este 10 grados. Entonces acá, 10 grados. Este ejemplo lo saqué del libro del el Alexander, el que siempre les he comentado. Entonces, para que le echen una revisadita y hay más ejemplos para los que quieran seguir con este tema. Listo, ahí tenemos el 10 grados. Después me dice halle el periodo. Entonces, el periodo, utilizamos la fórmula. El periodo es igual a 2pi sobre la frecuencia angular. Simplemente venir a reemplazar acá. Entonces, 50, que es la frecuencia angular, lo meto en esta ecuación. Hago esta operación ahí en la calculadora y me da que el periodo es de 0.1257 segundos. Entonces el periodo importante siempre lo vamos a medir en segundos. Entonces el periodo, ustedes saben que lo podemos asociar a, pues, a eventos físicos que nosotros podemos observar fácilmente. Por ejemplo, el periodo de la rotación de la Tierra o el periodo de la traslación de la Tierra alrededor del Sol, que son 365 años. Entonces todo eso es tiempo. O por ejemplo el de la Luna, que son 28 días. Entonces todo esto es fácil de comprenderlo con esos ejemplos un poquito más fáciles de ver. Entonces el periodo es en tiempo. Listo, entonces acá me decía que halle el periodo y después me dice halle la frecuencia de la senoide. Entonces la frecuencia, utilizo este dato que acabé de encontrar y simplemente le saco la inversa. Entonces la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. O sea que me da que la frecuencia de esta senoide es de 7.95 Hz. Listo, así de fácil. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Ya habíamos revisado, ya habían escuchado algo de esta teoría desde el punto de vista de pronto en el colegio, en la universidad, en el SENA, en algún lado. Sí, Yulimar, ya lo habías visto dónde. En el colegio, profe, Ok. ¿En qué materia? ¿En física o en matemáticas? en matemáticas. Matemáticas. O sea, eso ya es fácil para ti. Sí, señor. Listo, bien. Listo, entonces vamos a mirar el otro ejemplo. María Mercedes, ¿no habías visto? Esto es nuevo para ti, María Mercedes. Walter nos dice que en el SENA. Listo, lo importante es los que ya lo vieron, pues es coger, hacerle una repasadita, lo que les digo en el libro es del Alexander. Ahí está bien explicado. Jonathan dice, listo, es nuevo. Pero, ¿cómo lo vio Jonathan? ¿Muy difícil de entender o fácil? No, profe, no es tan complicado. Yo siempre he creído que lo importante es primero entender uno el concepto y después sí ya ir a hacerle la parte de la matemática. Porque si uno empieza de una vez a mirar estos números, complicado. Entonces por eso traté de introducirle ahí la parte de la historia, la parte de las aplicaciones primero, para después sí un poquito más suave entrar con esta parte de las matemáticas que siempre pues nos dan como un poquito de problema. Pero es importante ir a mirar la parte de la trigonometría, la parte del álgebra, la parte de los números complejos también se utiliza mucho en esto. Listo, entonces vamos a mirar el segundo ejemplo, es más fácil, más visual. Y vamos a ir mirando, vamos a ir comprendiendo. Entonces nos dice, el generador eléctrico. La gráfica muestra una pantalla de osciloscopio que indica la variación en tensión de una corriente alterna producida por un generador simple. Entonces me dice, encuentre la tensión máxima, encuentre la frecuencia y encuentre una fórmula. Listo.
Entonces vamos a hacer esto ahí bien hechecito con cuidado. Entonces esto es lo que nosotros podríamos ver en una pantalla de un osciloscopio si la conectamos a una fuente de tensión alterna. Entonces es una gráfica que viene. El eje vertical me va a indicar los voltios y el eje horizontal me indica el tiempo. Siempre, en la mayoría de los casos, el tiempo lo vamos a ver en segundos o en milisegundos. Entonces esto en el osciloscopio ahorita lo vamos a ver en el multisim. Esto lo podemos graduar pues para que podamos verla de una manera conveniente a lo que nosotros queramos medir. Listo, entonces acá quiero que me ayuden ustedes a mirar cuál sería la tensión máxima de esta señal. Alguien que me dé un número. Acá está el 50, vea, va del menos 50, pasa por el 0 y acá el máximo es 50. La señal está acá antes del 50. ¿Qué número podría ser ese? ¿40? Germán nos dice que 40. Listo. Entonces vamos a mirar. ¿Alguien dice otro número? Observemos bien las divisiones. 45, profesor. 45. Yulimar dice que 45. ¿Por qué dices que 45? Bueno, sí, esa es la respuesta. Vamos a mirar por qué es 45. Entonces acá tenemos unas divisiones. Entonces, señor, Las divisiones van de 5 en 5. van sin, exacto. Muy bien, listo. Entonces ya vieron que cada rayita de estas equivale a 5, ¿cierto? Entonces tenemos 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50. Cada rayita de estas me está indicando que son 5 voltios. Entonces hay que saber interpretar esa parte. Entonces acá tenemos claramente que la función alcanza en la parte positiva 45 voltios y en la parte negativa menos 45 voltios. ¿Listo? ¿Es claro para todos? Creo que sí, está fácil. Ahora vamos a ver el eje horizontal. Entonces en el eje horizontal tenemos que primero analizar acá una parte. Tenemos que ver qué es esto del periodo. Entonces el periodo es cuando la señal cumple una vuelta. Es decir, acá arranca en 0, va por la parte positiva, llega acá al 0, viene la parte negativa y llega acá al 2pi. Listo, este es un periodo. Ese es un periodo. Ya si sigo acá no lo cuento porque esta parte, vea, esta parte ya es esta misma de acá. Entonces no voy a mirar lo que se repite, sino solamente una parte de la señal. Entonces mido acá y mido acá. Eso sería una señal. Un periodo, perdón. Entonces vuelvo acá a mi ejemplo. Entonces acá tengo que identificar ese pedazo donde no se repita. Entonces arranco acá, sigo acá, sigo acá, sigo acá y ¿a dónde paro? ¿Dónde no se repite este pedazo? Entonces arranco acá y ¿dónde tengo que detenerme? Acá, ¿cierto? Sí. Porque vea, esta parte que ustedes ven acá es esta misma parte. Y es esta misma, vea. Y es esta misma. Y es esta misma. Ustedes pueden coger la parte que ustedes quieran. Podrían iniciar acá y terminar acá. O podrían iniciar acá y terminar acá, ¿sí? Que fue la que vimos anteriormente. Inicia la parte positiva y termina en la negativa. Eso sería un periodo. Acá que es lo fácil, arrancar en el 0 y mirar cómo va mi función y en dónde termina, para que no se repita. Terminaría acá, ¿cierto? Entonces, si de acá, del 0 a este punto, que es 0.1, hay ¿cuántos espacios? 1, 2, 3 y 4.
Entonces, ¿cuál sería el periodo de esta señal? .025 segundos. ¿Quién habló? Disculpe. Germán. Sí, señor. 0.025. Sí, exactamente. 0.025, ¿sí? ¿Es claro para todos? ¿Podría Germán, por favor, en sus palabras, tratar de explicar eso que acaba de decir? Pues vemos que en .1 segundos lo tenemos que dividir en cuatro, Acá, en exacto. cuatro, En ¿cierto? 4, que Sí, son este cuadro, sí. este cuadro, este cuadro y este cuadro. Entonces dividimos Pues, 0.1 en en 4, cuatro ¿cierto? partes, ¿Por qué sí. en 4? Porque vea, la señal cabe exactamente en un cuadrito de estos. Vea, Eso. ahí está la señal, el periodo de la señal. Entonces dividimos 0.1 en 4, ¿cierto? No hay más Sí, misterio, ¿sí o no, Germán? ninguno. Exactamente. Entonces ese sería el periodo de la señal, 0.025. 0.025, ¿qué? Segundos. Segundos, vea, esto está en segundos. Eso lo tenemos que tener claro. Listo, entonces, bueno, ahorita ya va a caducar la llamada. Faltan 5 para las 5, entonces nos vemos a las 5 y 5. Terminamos de explicar este ejercicio y hablamos ya de la parte de las calificaciones, ¿listo? Entonces, gracias ahí por la asistencia, por la participación y ya nos vemos. Ok. Listo, gracias. Listo, entonces estábamos analizando acá la gráfica. Entonces habíamos deducido que la tensión máxima era de 45 voltios y que el tiempo el periodo de la función, el periodo de la onda era de 0.025 segundos. Entonces espero que esto haya quedado claro para todos. Entonces acá lo que nos pedía era encuentre la tensión máxima producida, ya lo hicimos, encuentre la frecuencia. Entonces la frecuencia utilizo simplemente bueno, acá tenemos la tensión y acá tenemos la frecuencia. Entonces la frecuencia simplemente es tomar el inverso del periodo. Entonces el periodo habíamos dicho que era de 0.025 segundos. Hacemos esta división en la calculadora y nos da que la frecuencia es de 40 hercios o de 40 hertz. Entonces, importante el tema de las unidades, ¿no? Frecuencia en hercios y periodo en tiempo, en segundos. La otra parte era, encuentre una fórmula que describa la variación en tensión como función del tiempo. Entonces, la parte más fácil es ir a reemplazar esos valores en la función. Entonces, escribimos la fórmula general y reemplazamos los datos. ¿Cuál es la fórmula general? Esta de acá. Todas las senoides van a tener esta forma. Entonces, empezamos a reemplazar los valores que encontramos ahí. Entonces, la tensión máxima habíamos dicho que era de 45 voltios. Entonces, 45 voltios. La función, perdón, la frecuencia angular la podemos encontrar multiplicando 2pi por f. Estamos utilizando esta de acá. Entonces, acá tenemos esta tabla de fórmulas. Las utilizamos. Como pueden ver, estas fórmulas ahí sueltas, pues decíamos que no nos dicen nada. Ya con el ejercicio, pues ya se nos aclara un poquito más la situación. Entonces, vea, utilizamos esta de acá. Entonces, la frecuencia angular, esto está medido en radianes por segundo, es igual a 2pi por la frecuencia de la onda, que fue lo que hallamos ahí. Entonces, simplemente es multiplicar 2pi por 40, eso nos da, pues, 80pi. 40 por 2, 80. 80pi multiplicada por el tiempo, porque esto es una función del tiempo, más 90 grados. ¿Por qué 90 grados?
Alguien que me explique esa parte. De pronto, Germán. Si reviso la gráfica de pronto, profe, pero Listo, pongamos la gráfica. Es esta. sí. ¿Dónde está ese 90 grados acá? ¿Alguien más que nos ayude? Yulimar, de pronto. Listo, entonces vamos a mirar rápidamente dónde sale ese 90 grados. Acá, como podemos ver, la función general nos dice que es una onda seno. Seno, vea, seno. Profe, no será por el cuadrante en el que estamos trabajando. Señor, No será por el cuadrante que estamos trabajando. por el Por una- cuadrante no. No, no, señor, no. No, en este caso no tiene nada que ver con el cuadrante. Ok. Tiene que ver con el desfase. Porque vea, analicemos la función general. Vea, esto es un desfase. ¿Qué quiere decir? Que es un corrimiento a derecha o a izquierda. Vea. Este es el desfase. Acá en esta gráfica lo podemos ver. ¿Sí ve? Que se corre la función, bien sea a la izquierda o a la derecha, tantos grados, vea. Ujú. Es por eso. Entonces vamos a analizar de dónde sale ese 90 grados. Entonces ese 90 grados quiere decir lo siguiente. Acá tenemos la onda y esta onda es una onda coseno. Por eso les decía que tenemos que revisar las funciones trigonométricas. Esta es una onda coseno. Porque la onda seno es la misma coseno, pero atrasada o adelantada 90 grados. Entonces acá el coseno de 0, si ustedes lo introducen ahí en una calculadora, les va a dar que es 1. O sea, va a tener un valor en 0, acá estoy en 0, va a tener un valor. Entonces esta onda es coseno. Y acá, como en la fórmula general me dice que es un seno, vea, seno, entonces tengo que yo ponerle más 90 grados o menos 90 grados, daría lo mismo. Entonces, ¿qué hice yo acá? De pasar del seno, entonces le quité este ángulo de fase y solamente dejé este valor, que es este mismo, multiplicado 80 por pi, es esto de acá. Y el seno lo convertí en coseno quitándole este 90 grados. Se puede escribir así. Entonces pueden encontrarlo en los libros de las dos formas, como seno o como coseno. Y va a ser exactamente lo mismo. Lo importante es la forma. Y sabemos que el seno y el coseno son la misma función, desfasada 90 grados. O los que les gusta trabajarlo en radianes, sería pi medios radianes. ¿Sí? Más o menos. Sí, Listo, Germán, gracias. Los demás, bueno, espero que sí. Listo, eso era todo lo que les quería mostrar el día de hoy. Vamos a mirar rápidamente. Les voy a compartir acá la otra ventana y vamos a mirar el tema de... Entonces vamos a ver acá. Les voy a compartir pantalla. Otra ventana. Listo, me confirman porfa si estamos viendo ahí la del multisim. Listo, gracias. Entonces acá tenemos ya una fuente que ya no es una fuente de corriente directa, sino es una fuente de tensión alterna. Entonces acá nos da la información. Tenemos 120 voltios, RMS, no vamos a mirar ahorita qué es RMS, 60 hercios, y ya, con esa información ya podemos mirar acá qué es lo que sucede. Entonces habíamos analizado las clases anteriores, las sesiones anteriores, el tema de los circuitos capacitivos, o sea, en los que incluíamos condensadores.
Entonces, en este circuito tan sencillo tenemos un condensador y tenemos una resistencia. Entonces, acá yo voy a medir la tensión de la fuente y voy a medir la corriente del circuito y vamos a ver qué particularidades tienen estas mediciones. Entonces, acá tengo el osciloscopio. No vamos a entrar acá en detalle de cómo conecté esto para no saturarlos tanto de información. Hay una forma ahí de conectar esta parte, entonces por eso la conecté de una vez para no entrar en tanto detalle. Entonces vamos a mirar acá cuál es la lectura del osciloscopio. Entonces esto es lo que les quiero mostrar. Ahí están viendo las ondas. ¿Me confirman, porfa? Abren el micrófono. ¿Sí se ven? Listo, gracias. Entonces acá tenemos en esta, la primera señal es la señal de la tensión. Entonces ustedes acá pueden variar esta escala. Acá la vamos a dejar así, de ese tamaño. Entonces acá tenemos la tensión y la onda pequeña es la corriente. Entonces la corriente va a tener una magnitud, perdón, menor a la de la tensión. Entonces ahí estamos utilizando también el concepto de... Walter dice que no las ve. ¿Me confirman el resto de personas, porfa? Creo que no se está viendo. Yulimar, ¿sí la estás viendo? Sí, señor. Walter, revisa ahí. Inge, yo solo, no sé, yo solo estoy viendo el multisim, el circuito, no sé si hay algo más. Sí, estoy mostrando la del osciloscopio, pero no sé si en todos la estamos viendo. No, señor, yo no la estoy viendo. ¿Me confirman las otras personas, por favor? Keiber. Sí, profe, yo la veo. Profe, yo la veo. Listo, ¿Cuál- Walter, cuál- revisa ahí. ¿Es la que está ahí pequeñita? Es un cuadro negro con dos señales rojas, ¿sí? Eso es lo que estoy mostrando. Voy a compartir toda la pantalla mejor. Voy a compartir toda la pantalla a ver si así sí la podemos ver todos. ¿Listo? ¿Ahora sí? Ahora sí se ve, sí, señor. Listo. Eso, ¿estábamos viendo eso o no? Estábamos confundiéndola con el osciloscopio. Ah, ok, no, eso era los que le quería mostrar. Entonces no la estábamos viendo. Listo. Entonces volvemos a lo mismo. Entonces acá tenemos la señal de tensión. Esta es la señal grande, es la de tensión. Esta señal que va acá. Y la pequeña es la señal de corriente. O sea, estoy midiendo al tiempo en la misma pantalla, tensión y corriente. ¿Para qué hago esto? Para mirar el desfase, el tema del desfase. Entonces, ¿qué quiere decir? Acá en el tiempo, ¿cuál señal va adelantada y cuál va retrasada? ¿Sí? ¿Sí entendemos la pregunta? Vamos a volver acá a la presentación. Acá en estas dos señales, ¿cuál va adelantada y cuál va atrasada? ¿La punteada o la de línea continua? En el tiempo, estamos hablando de tiempo. ¿Cuál está adelantada en el tiempo? La continua. ¿La continua está adelantada? Sí, señor. José Jairo dice que es la continua. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Línea continua, profe. La línea continua adelantada. Sí. Eufran dice que adelantada. Germán, ¿qué dice? Pues considero que
Va la punteada. La punteada va adelantada. Sí, arranca ya con un valor. Exacto. Lo que acaba No de tiene- decir Germán es la respuesta correcta. Acá en cero, ya la punteada tiene un valor. O sea, va adelantada. Porque va transcurriendo el tiempo y ella ya tiene un valor. Entonces vamos a verlo más claro acá en esta gráfica. Entonces acá nos dan una línea y podemos tomar un punto de referencia. Entonces acá vamos a tomar el 0, acá el 0. Pero de la corriente. Vea, acá, el 0 de la pequeña, de la corriente. ¿Y esa dónde va a terminar? Acá, ¿cierto? En el siguiente 0. Vea acá. Hace un periodo, vea. ¿Sí están viendo ahí ese pedazo? Vea, hace un periodo acá. Entonces tomo como referencia la señal de la corriente. Entonces vea, arranco mi cronómetro y vea, me encuentro que la corriente ya está haciendo algo. Y acá en este punto, vea, acá en este punto, hasta ahora la de la tensión va a arrancar, vea. Hasta ahora va a arrancar. Estoy mirando solo el ciclo positivo, vea. Y ya la corriente ya había hecho algo, vea. ¿Sí ven? En el tiempo. Acá estoy en el tiempo cero. Pongo a arrancar mi cronómetro. ¿Y quién empieza? ¿La corriente o la tensión? La corriente, ¿sí ven? Vea. La corriente es la que primero empieza. Entonces, esta es la forma correcta de leer el osciloscopio. Acá, pues, el objetivo de la clase no es mirar cómo hago la conexión ni cómo es el funcionamiento del osciloscopio. El objetivo de la clase, de la sesión, es observar el adelantamiento y el atrasamiento de las señales. ¿Qué hace que se adelante y qué hace que se atrase? La configuración acá del circuito. El circuito es un circuito capacitivo. Entonces siempre los capacitores va a hacer que la corriente se adelante a la tensión. Siempre. Entonces esto es un circuito capacitivo. El capacitor va a hacer que la corriente esté adelantada con respecto a la tensión. Eso es lo que queríamos ver acá. Voy a pausar acá y vamos a mirar el caso contrario, que sería mirar un circuito RL. O sea, ya no es un condensador, sino es una bobina. Entonces la bobina va a hacer el efecto contrario, va a hacer que la tensión se adelante a la corriente. Entonces vamos a mirar acá este osciloscopio. Entonces acá está la señal. Vamos a ir cambiándole acá la escala. Para poder observarla de una mejor manera. Entonces acá la podemos subir, la podemos bajar. Y lo mismo Listo, acá ya cuadramos esto. Y vamos cuadrando esto. Listo, yo creo que ya más o menos la podemos ver. Listo, entonces acá volvemos a lo mismo. La grande es la de la tensión. Esta de acá. Esta es la tensión. Y esta es la corriente. Entonces vuelvo a lo mismo. Tomo como referencia un 0. Voy a tomar en 0 la de la tensión. O sea, acá. Entonces voy a calcular un periodo. Vea. Este sería un periodo. Listo. Entonces acá la tensión, si ven que se adelanta la corriente, vea. Es la primera onda que ocurre. La de la tensión. En el caso pasado era la de la corriente. Entonces la tensión ocurre y acá en este punto, ya cuando pasaron cierta cantidad de milisegundos, que esto lo podemos medir acá, pero no nos vamos a detener en eso en el detalle, sino vamos a mirar es solamente cuál es la que va adelantada. Entonces en este caso va adelantada la de la tensión. Llega acá y hasta ahora en este instante de tiempo arranca la de la corriente. Entonces los circuitos inductivos, como este, como es el caso de
de esta configuración donde tenemos la fuente y tenemos una bobina, estos circuitos, ¿qué me van a hacer? Me van a dañar la señal. Yo quisiera que la señal estuviera como en fase. En fase quiere decir que no estuviera ni adelantada ni atrasada la corriente con respecto a la tensión, sino que estuvieran en la misma fase. Cuando ocurre eso, que están en la misma fase, es lo óptimo. Cuando ocurren estos desplazamientos, estos desfases, esa señal se sube allá al conductor, se sube allá al cable y empieza a generar unas pérdidas, que era lo que habíamos visto que eran los reactivos. ¿Se acuerda cuando vimos la parte de la cerveza, la parte líquida y la parte de espuma? Hagan de cuenta que ese desfase es la espuma, está generando ahí unas pérdidas. Entonces, este circuito inductivo es lo que llamamos lo que tienen los motores, porque tienen muchas bobinas y van a generar eso en mi red eléctrica. ¿Y cómo lo contrarresto? Pues con un circuito capacitivo para tratar de traerlo otra vez a la misma fase. Entonces, espero que más o menos se haya entendido este concepto. No era lo esencial del curso, ya lo esencial del curso pues ya lo vimos. Esto es como para cerrarlo de una manera que pues podamos aprovechar el tiempo y miremos también esta parte de la corriente alterna. Entonces no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta respecto a estas señales, a los ejercicios que hicimos, a estos conceptos matemáticos, a esta parte de las unidades, que son los hercios, que son los segundos, que es la velocidad angular. Listo, entonces vamos a dejar hasta ahí la presentación y vamos a mirar a ver cómo nos fue con esto. Listo, voy a llamar listas rápidamente. Como les digo, ya hoy cerramos el curso, ya esta era la última sesión. Entonces yo creo que ya ustedes saben quiénes son los que aprueban y quiénes no, por el tema de las asistencias y por el tema de la presentación de las tareas. Entonces voy a llamar acá listas rápidamente. Arley, Presente. ¿cómo le pareció este tema, Arley? Es muy chévere lo del circuito cuando lo hacemos en RLC, calcular todos los tiempos, es muy bacano. ¿Ya su merced había trabajado algo de esto? Sí, hace un tiempo lo trabajé, pero hace rato. Ok, o sea, era como un recorderis. Así es. Listo, gracias, Arley. David Alexander Castiblanco. Eduard Javier Pinto. Presente, profe. ¿Cómo le fue con esto, Eduard? Bien, profe, ahí, bueno, este temita sí está como un poco avanzadito, pero ahí uno toca seguir estudiando porque sí está un poco avanzadito, pero muy bueno el tema. Pues si usted lo nota desde el punto conceptual, no es que sea difícil. O sea, Sí. entender que más o menos qué es lo que está pasando ahí no es que sea tan complejo. La cosa es de pronto ya ir a meterle la parte de los ejercicios, la parte matemática, ya pues sí puede ser un poquito tediosa, pero pues no es tan difícil tampoco. Sí, señor. Listo, gracias, Eduard. Profe. Edwin David, Frank. Presente, profe. ¿Cómo le fue, Frank? Bien, gracias. ¿Tuvo alguna duda, alguna inquietud? ¿O todo bien? No, todo bien, ya toda esa clase ya yo la había visto, pero es un buen repaso. Ok, listo. Germán. Bien, profe. Pues es algo novedoso, digamos, los conceptos. Hay que meterse más para aclararlos. Pero lo vi hoy bien en la interpretación ahí de las gráficas. Sí, en eso no hay mucho inconveniente. Ya su merced había trabajado con eso. Pues con las matemáticas sí, no tanto con la electricidad. Ah, ok. O sea, tiene fuerte el concepto de la matemática de esto de
del movimiento armónico simple. Sí, 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 con eso no hay problema. Ok, listo. Oye, profe, Señor. ¿qué seguiría en qué curso después de este? Ustedes, de electricidad. Pues, por ejemplo, para hacer un curso presencial sería el técnico y el tecnólogo, ¿cierto? Pero estos que son así asíncronos, pues hay un catálogo. Entonces uno, como, como instructor, es el que escoge a ver pues qué materia es la que más tiene pues capacidad de impartir. Pues yo en esta parte pues me siento bien. O sea, Sí, sí. me siento en la capacidad de explicar los sistemas trifásicos, toda esa cuestión, sino que me da un poco como, no sé, de cosa que no se apunte mucha gente. Por el Porque tema ese, porque es que toca mirar muchas gráficas y mucha cosa, y pues uno trata acá al máximo de evitar la parte de las matemáticas, pero es que, ¿cómo hace uno para explicar una onda sin decir qué es el periodo, qué es la frecuencia? sí, sí, esa parte es pesada, pero, no, profe, yo quisiera ahora profundizar un poco más en electricidad, digamos, instalaciones eléctricas en una casa. Ah, ok, tocaría mirar la parte de... Es que no sé si haya un curso de estos así asíncrono, porque es que cómo sería para la parte de las prácticas, de mirar cómo es el cableado, de mirar cómo es Eso. la instalación. Y lo que le digo, pues ahí hay unos nombres de unas materias, de unos cursos, pero no veo cuál sea como el óptimo, porque hay uno que es medición de parámetros trifásicos, este electricidad básica, electrónica básica, una que es donde revisamos la parte de las normas, que es la NTC 2050 del RETIE, Ajá. y ya, son esos. Bueno, Entonces sería como revisar. complejo ver. De pronto que se averigüe uno presencial. Sí, sí, claro que es que pues, la verdad es no tengo mucho, tengo que repartirme, tengo que Sí, moverme señor. mucho, entonces no me sirve lo presencial. Ah, no, ahí sí complicado. Pues Ok, yo como les digo, les voy a compartir ahí por el grupo, voy a dejar el grupo ahí abierto y les voy a compartir los cursos que voy a impartir a ver si alguno de esos le pueda llamar la atención. gracias, gracias. Muy Listo, amable. Germán, gracias a usted. Muy bien. Jonathan David, John Edward, José Jairo. El profe Jonathan presente. Sí, Jonathan, ¿cómo le fue con esto? Profe, bien, bien, entendible. ¿Seguro? Sí, sí, claro. Listo. Bien, bien. Lo importante es revisar ese material y cualquier duda que tenga, pues tratar de resolverla ahí con eso que queda ahí en el Classroom y en los videos. Sí, sí, claro, profe, esa es la idea. Listo, Jonathan, gracias. Ok, Estamos profe, bien. hablando ahí. José Jairo, Todo claro, profe, aunque hay que actualizar un poco la información. Toca darle un poquito más de estudio. sí, 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 esto es de dedicarle tiempo. Listo, hay que dar igual el material para que lo revise. No, yo reviso el material siempre que terminamos la clase para ver en qué puedo ampliar el conocimiento. Listo, José. Gracias entonces por la participación y la asistencia. No, profe, si el interesado de aprender es uno, no tiene que asistir todo el tiempo. Sí, señor. Esa es la verdad, la mentalidad. Listo, quedamos ahí entonces en contacto. Keiber Darío, Presente, profe. ¿cómo le fue Keiber con esto? Bien, gracias. Lo que pasa es que llegué como a las 4:30, a las 5:30, perdón, pero sí entré a las 4:30, pero sí entendí lo que explicó de ahí en adelante. Ya me tocaría repasar para observarlo del principio. Sí, señor. Esto es de repaso y de hacer ejercicios. Entonces la idea es que dedicarle tiempo a esa parte de la teoría. María Fernanda Ibáñez, Hola, profe. hola, ¿cómo te fue?
Hoy como regular. ¿Por qué? Me toca volver a ver la presentación. Pues no había escuchado nada de este tema. Sí. Me pareció un poquito más complejo. Sí, eso, o sea, un primerazo, esto es como una introducción de imagínate una hora. En una hora esto es complicado de entenderlo. O sea, toca ir a revisarlo muchas veces. Sí, sí, señor. Pero bien. Pero pues lo importante es tener la disposición y tratar de meterle ganas y no dejar, o sea, esto no lo hago yo por desmotivarlo, sino todo lo contrario, para que miren cómo es el panorama. Sí, claro. Sí, señor. Entonces siempre tener en mente la parte de las matemáticas, siempre van a ser importantes. Sí, señor. Listo, María Fernanda, gracias. Bueno, gracias. María Mercedes. María Mercedes creo que no se conectó a esta segunda parte. Mary Viviana, creo que no vino tampoco. Sergio, creo que no se conectó tampoco a esta segunda parte. Walter, Sí, señor, presente. ¿cómo le fue, Walter? Pues, profe, yo la verdad ya lo había visto y en su momento me costó entenderlo y la verdad sí es necesario hacer varios ejercicios de eso. En alguna ocasión había hecho un Excel y pues sí amerita hacer como varios ejercicios para entender bien la teoría. Sí, sí, pues si le llama la atención esta parte, usted la puede mirar desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, desde el punto de vista matemático, usted va a un libro de matemáticas, un precálculo, y le explican esto de una manera detallada. Va a un libro de física y le explican la parte de movimiento armónico simple y salen estas mismas ecuaciones. Va a un libro de electricidad y vuelven y le salen estas ecuaciones. Entonces puede mirarlo desde donde usted quiera. Esa es la facilidad que nos da esto, que todo es como la misma cosa, el mismo conjunto. En la parte de la simulación, por ejemplo, esto no lo podemos hacer en Tinkercad porque el Tinkercad el osciloscopio es muy limitado. Solo me deja ver una señal, entonces no puedo ver el adelantamiento, no puedo ver el atraso, no puedo tampoco meterle la frecuencia a la fuente de señales. Entonces es más complicado. Esto sí ya toca trabajarlo con el multisim y el multisim de escritorio, porque en el online ya no me deja hacer estas cosas. Entonces, usted puede descargar su multisim. Ahí hay varias formas en internet y le explican y puede trabajar esta parte para que usted saque sus propias conclusiones. Sí, señor, muchas gracias. Listo, con gusto. Yulimar, Presente, profesor. ¿cómo te fue con eso? Excelente, profe. Ya yo Ya habías trabajado. ese tema lo vi en matemáticas. ¿En qué curso? ¿Como en décimo se ve eso? No, ahora en 11. Ok. O sea, tienes ese conocimiento ahí fresquito. Sí, señor. Ah, con razón, listo. Entonces mirarlo ahora más desde el punto no tan matemático, sino ya desde el punto de vista de la electricidad y sacar tus propias conclusiones de esto. Sí, señor. Listo, entonces muchas gracias a todos por la asistencia. Entonces ahorita miro a ver quiénes están debiendo alguna tarea y los que están todavía colgados, vamos a dejar plazo hasta el miércoles para entregarlas. Ya el que no entregue el miércoles, pues ya, pues no, me toca ahí ponerle no, pues no aprobado. Ya acá la mayoría de los que estamos acá, pues me han entregado. Los que estén debiendo por ahí algo, me lo envían. Plazo hasta el miércoles. Entonces, gracias por la asistencia. Y lo que les digo, voy a publicar a ver qué cursos voy a impartir y si les llama la atención alguno, pues para que me escriban por ahí y yo los apunto. Entonces, nuevamente, gracias y Gracias, hasta gracias, luego. profe. Listo, con mucho gusto. Muchas gracias, hasta Que luego. estén bien. Listo, hasta luego. Gracias. Compañeros.